Hola, muy buenas tardes. Quiero darte la bienvenida a nuestro programa Conociendo de Jesús. Para mí es un gusto darte la bienvenida y en esta tarde tenemos un tema muy interesante que estoy segura que va a ser de mucha utilidad para ti y para cada una de las personas que tú en esta tarde puedas invitar para que se puedan unir con nosotros. En esta tarde nos acompañan 3 pastores, el pastor Asael Rivera, el pastor Eduardo Mayoral y el pastor José Luis García, para hablarnos sobre el tema de lo que la Biblia enseña acerca del estado de los muertos. Así es que no te vayas y sigue con nosotros en esta tarde. ¡Feliz sábado! Cuán difícil es a veces caminar en los momentos en que todo sale mal, pero yo sé que estás aquí y que tú no me olvidarás, pues con mi fe veo tu amor y tu bondad. Cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida, pero te puedo contemplar en tu madera en soledad. Me consuela saber que has estado en mi cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida, pero te puedo contemplar en tu madero en soledad y me consuela saber que has estado en mí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a tu programa Conociendo de Jesús.
Es un momento en el cual abrimos la palabra de Dios y, ¿por qué no?, también muchas preguntas que tenemos en nuestra vida, tratamos de explicarlas con la palabra de Dios. Así es que te damos una cordial bienvenida y es el momento para que puedas compartir con tus amigos, con tus familiares, el link para que puedan conectarse de inmediato y puedan estar en este programa. Vamos a dar una cordial bienvenida a nuestros invitados especiales, ya que esta tarde tenemos un programa muy importante. ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte, acerca del estado de los muertos? Ese será el tema de hoy y pues vamos a presentar a nuestros invitados. A mi lado izquierdo, derecho de ustedes, tenemos al pastor Asael Rivera, director de jóvenes de nuestra asociación. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor Mayoral. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Es un privilegio nuevamente estar en este programa. Gracias. A mi lado derecho, lado izquierdo de ustedes, tenemos al pastor José Luis García, presidente de la Asociación de Sinaloa de los Adventistas. Bienvenido, pastor. Gracias. ¿Qué tal, queridos hermanos, queridas visitas? Qué bueno que se conectan en esta tarde, un sábado agradable, haber recibido el sábado en familia, haber pasado el culto con la familia, y qué momento ahorita después de haber descansado y comido, qué mejor que poder repasar un poquito acerca de una doctrina fundamental que hoy está haciendo eco en muchas cabezas, en muchos hogares, y esperemos que en esta tarde pues pueda clarificar esas dudas que posiblemente haya hasta este momento. Gracias por acompañarnos. Queremos empezar con una oración y vamos a pedir al pastor Asael que nos dirija con una oración. Claro que sí, vamos a orar ahí donde estás, vamos a cerrar los ojos. Oremos. Querido Padre Celestial, en esta tarde te damos muchas gracias porque usted es bueno con nosotros, porque podemos ver su providencia, podemos ver también que usted desea que le conozcamos tal como usted es. Ayúdenos a estudiar su palabra, acompáñenos en el estudio de hoy, y que tu bendición, oh Padre, esté con cada una de las familias que siguen esta transmisión. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el tema, antes de empezar el tema sobre el estado de los muertos, queremos dar una introducción sobre el problema que viven los seres humanos, el problema que tenemos que enfrentar, la muerte. Lamentablemente todos los seres humanos morimos. Es parte de la ley de la vida, todos vamos a morir. Pero, ¿qué sucede? O sea, las mentes, las ideas que hay detrás de este tema a veces nos llevan así como de un lado a otro sin saber con seguridad qué esperanza hay para nosotros los que morimos. Déjenme decirles que la muerte trae dolor a la vida de los seres humanos, es algo que los seres humanos no podemos escapar, es una realidad. Todos enfrentamos la muerte, sin embargo, aún en medio del dolor de la muerte, déjenme decirles que hay una esperanza gloriosa, algo que va a fortalecer nuestras vidas, nuestros corazones. Conocer lo que la palabra de Dios dice nos trae esperanza. En primer lugar, quiero mencionar sobre las ideas que circulan en el mundo en relación a los muertos. Yo no sé si ustedes han escuchado algo de la muerte. Hoy en día las personas tienen muchas ideas erróneas, vamos a decir así. Por ejemplo, algunos dicen que cuando las personas se mueren, si son buenos se van al cielo, y si son malos se van al infierno, y si son entre buenos y malos se van al purgatorio. Es una idea que predominó por mucho tiempo, ¿no? Otros creen que sean buenos o sean malos, todos se van derechito al cielo y están allá en la presencia de Jesús. Desde allá nos observan, desde allá nos cuidan, y por eso dicen, desde allá nos estás vigilando, dicen algunos. Otros creen que los espíritus de los muertos llega un momento en que también pueden andar rondando aquí en la tierra entre nosotros, y aparecen en los sepulcros, aparecen en lugares medios misteriosos, y se escuchan las voces y pueden comunicarse con los muertos. Todo eso son ideas que andan girando en derredor con el asunto del estado de los muertos. Pero esta tarde, con la palabra de Dios, vamos a ver qué realmente es la muerte, qué esperanza hay y cómo nosotros podemos asegurar nuestra eternidad en las manos de Dios. ¿Les parece bien? Muy bien, vamos entonces a este tema tan maravilloso, tan interesante. Para poder entender qué es la muerte, primero tenemos que saber qué es la vida. Cómo surgió la vida, ¿ok? Y para esto vamos a la palabra de Dios. Y vamos a preguntarle al pastor José Luis, ¿quién creó al hombre y cómo lo creó? ¿Quién hizo al ser humano y cómo lo hizo? Esa es la pregunta correcta. Y el pastor José Luis nos va a contestar cómo fue creado el ser humano. Muy bien, gracias.
Efectivamente, para eso tenemos que irnos al primer libro de la Biblia, porque tiene que ver con la creación. Algo muy importante, entonces, capítulo 1 de Génesis, versículo 27. Ahí habla quién creó al hombre. Y dice el 27, que creo que todos ustedes lo han leído, lo hemos escuchado, lo sabemos de memoria, dice, creó Dios al hombre. A su imagen, dice la palabra de Dios, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y ahí me detengo tantito en el versículo del 27, en la primera parte, dice, y creó Dios al hombre. Y aquí viene la respuesta de las dos preguntas que hacen aquí. Dice, Dios creó al hombre, aquí realmente. Pero vamos al capítulo 2, versículo 7. Aquí habla cuando el trabajo del Espíritu Santo, de la deidad, se juntan para crear al hombre, pero usa unos elementos, y aquí queremos ver los elementos que se usan para crear el hombre. Y esto viene en contra de lo que el pastor decía. Hoy en día en la mente de mucha gente del mundo hay otro concepto de cómo se formó este mundo y cómo se fue creado la vida. Y aquí es muy claro la Biblia, dice capítulo 2, versículo 7, se habla de algunos elementos que Dios usó, que la deidad usó, dice el versículo 7, y entonces Jehová formó al hombre, y aquí vienen algunos elementos, yo encuentro dos elementos por lo menos, dice del polvo de la tierra. El primer elemento es el polvo de la tierra, y el segundo elemento tiene que ver el soplo, él sopló en su nariz aliento de ¿qué? De vida. Aquí viene el otro elemento que tiene que ver con la vida, y al final dice, la unión de estos dos elementos se forma un ser viviente. Entonces es interesante, ¿no? El ser viviente viene de dos elementos, ¿no? Es la tierra, que tiene que ver el polvo de la tierra, y él tiene que ver con el aliento de vida. Dice, le sopló en su nariz y se formó un ser viviente. Muy bien, pastor, gracias por las respuestas. Aquí podemos detenernos y ampliar un poco más sobre este asunto. En primer lugar, como dijo el pastor José Luis, quien es el creador de los seres humanos fue Dios. No somos producto de casualidad, no somos evolución de seres irracionales, nada de eso. Dios es el creador. Además, dice que formó los elementos que incluyen ahí, formó del polvo de la tierra. Realmente, si se hace un análisis de la naturaleza del hombre y podemos extraer sustancias del cuerpo del ser humano, son las sustancias que se encuentran en la tierra. Por ejemplo, tiene nitrógeno, tiene fósforo, tiene calcio, tiene potasio, magnesio, todos son elementos del polvo de la tierra. Entonces, los seres humanos somos polvo de la tierra más. Imagínense, estaba el cuerpo ahí, estaba el montón, el muñeco de tierra, inerte, sin pensar, sin saber nada, solamente estaba el muñeco. Entonces dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Y de inmediato el hombre recobró conciencia y fue un ser viviente. En otras versiones la Biblia dice fue un alma viviente, o sea, un ser consciente. Qué maravilloso es la vida, ¿no? Solamente es gracias al poder de Dios. Esa es la vida, el poder de Dios. Jesús llegó a declararse, yo soy la vida. Él es la vida y gracias a su poder es como tenemos la vida. Pastor Asael, agregando un poco sobre esto. Entonces el alma, como muchos llegan a pensar, que el alma es así como un espíritu, como un ente que vive en este cuerpo encerrado que es la carne, en esta cárcel, y cuando morimos esa almita sale. Hasta en las caricaturas llegamos a ver que, yo me acuerdo de una caricatura que moría el animalito, ¿no? Y sale así como la almita volando y se va hacia arriba, ¿no? ¿Algo así es el alma? No, para nada. De hecho, se tienen varios preconceptos sobre lo que es el alma, pero la Escritura lo declara que alma viviente es la unión del polvo con el soplo de vida que Dios da, y no lo puede dar nadie más. El alma no está prisionera en un cuerpo, es decir, alma viviente es una persona viva. Un ser humano. Es usted correcto. y yo, usted somos almas vivientes. Es como cuando usted va a un estadio de béisbol. No sé si en algún momento le ha tocado ir a un estadio de béisbol, de fútbol. Así es. Y dice el cronista, dice, nos hemos reunido 10,000 almas en este estadio. Pues literalmente 10,000 personas. está diciendo lo correcto. Así es. 10,000 personas, sí. Así es. Entonces, que no exista, porque esa fue una idea de los griegos, de que el alma salía cuando una persona moría y se iba al más allá, ¿no? Y hasta el cuerpecito se levantaba y jalaba la almita otra vez para que el alma regresara. Esa es una idea errónea, equivocada, ¿ok?
el alma es un ser viviente, una persona viviente, un ser humano. Recordemos, polvo de la tierra más soplo de vida, poder de Dios, igual a un alma o un ser viviente. Esa es la vida. Así es, Pastor Mayoral. Qué maravilloso es saber que gracias al poder de Dios vivimos. Eso es importante. Muy bien. Ahora vamos a ver entonces qué es la muerte. Si ya vimos qué es la vida, ahora vamos a ver qué es la muerte. Muy bien. Fíjense lo que dice el sabio Salomón en Eclesiastés 12:7. Antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. A esto se le llama muerte, es decir, la separación del polvo de la tierra y del soplo de vida. No significa que cuando uno muere es porque exhaló y finalmente allá va el soplo y vuelve a Dios. No está hablando de manera literal, pero sí de una manera en la cual Dios ha dejado de darnos ese soplo de vida. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Simplemente ese día Dios no permitió o el enemigo interrumpió para que llegara ese soplo de vida. ¿Cómo? Lo natural es que un día y usted y yo tengamos que morir. Sin embargo, hay muerte natural y hay muertes que se hacen por accidente o bien, como dice la palabra de Dios en Éxodo, no matarás, ¿cierto? Y el enemigo de Dios, cuando va a tentar a alguien para asesinar a otra persona, pues intenta separar algo. ¿Separar qué? El polvo del soplo de vida. Y la manera de hacerlo, pues hay mil maneras de hacerlo como Él lo hace. Sin embargo, cuando Dios permite que usted y yo vayamos al descanso es porque ese día Dios dejó de darnos ese soplo de vida. O bien, cuando usted se levanta, haga esta prueba y se dará cuenta de que es cierto. ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando se despierta? Respirar. Es respirar. ¿Y qué es lo último que hace? Es Dejar de exhalar. respirar. Exhala. Entonces, yo les digo a las personas que hagan este ejemplo. Despierte abruptamente a una persona. Y dice, no, que lo primero que hago es abrir los ojos. No, despiértela así como que se está quemando su casa. Y verá que lo primero que hace, agarra aire. Bueno, pues siéntete privilegiado. Hay que sentirnos dichosos porque este día el Señor nos permitió tener ese soplo de vida. Muy bien. Algo más que queremos agregar en esto es lo importante de la muerte. Como usted lo dijo, pastor, quiero compararlo como el interruptor de la electricidad. Cuando tú entras a un cuarto oscuro, de inmediato buscas dónde está el interruptor y le haces clic y prende, hay luz. Le apagas y deja de existir la luz. Algo parecido es la muerte en la vida de los seres humanos. Simplemente el polvo de la tierra más el aliento de vida dejan de estar unidos, de conectarse, y esa es la muerte. No hay un alma ronroneando por ahí, no anda alguien, espíritus chocarreros, etcétera, etcétera. No, eso no es el alma somos usted y yo. Así es, y la palabra de Dios es muy clara cuando dice el espíritu, el aliento de vida, el poder de Dios, dice, regresa a Dios que lo dio. Simplemente Él es la fuente de vida, regresa a Él el poder que nos mantenía con vida y deja de existir el ser humano. Es correcto. Muy bien, hemos llegado a un intermedio, vamos a hacer un espacio en este momento y regresamos. El Colegio Niños Héroes, ubicado en el corazón de la ciudad de Guasave, Sinaloa, tiene como misión educar integralmente en ambientes y con recursos de calidad, despertando el compromiso con la búsqueda de la verdad, con el desarrollo del carácter, con el aprendizaje y con una vida de servicio abnegado que prepara a los alumnos para esta vida y para la venidera. En sus aulas, alberga alumnos de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria incorporada a UAS. Su personal, comprometido con el saber y con un espíritu de servicio, acompaña a cada uno de nuestros estudiantes en la búsqueda y descubrimiento del conocimiento.
Cada día, nuestros alumnos están en contacto con una educación que busca formarlos física, mental, social y espiritualmente. Promovemos nuestros valores, amor, respeto, integridad, fe, temperancia y servicio a través de diversas actividades como son semanas de oración y retiros espirituales, educamps, ferias de la ciencia, quiero crecer sano, cenas de la amistad, servicio comunitario, programas cívico-culturales. En nuestros talleres de carpintería, agricultura, cocina, dibujo, bordado y música, fomentamos el trabajo útil y el compañerismo. Colegio Niños Héroes. Excelencia que trasciende. Ven, conócenos y forma parte de nuestra familia. Te estamos esperando. Muy bien. Regresamos nuevamente a este estudio tan interesante. Ya vimos entonces cómo surge la vida de parte de Dios, es poder de Dios en el polvo de la tierra. Por lo tanto, la muerte simplemente es esa separación entre el polvo de la tierra y el poder de Dios es la muerte. Ahora, Jesús, que fue el creador del ser humano, el Dios que creó al hombre, ¿cómo compara? ¿Qué dice él acerca de las personas cuando mueren? ¿Cómo la compara Jesús a la muerte? Perfecto. Para eso tenemos que irnos a San Juan capítulo 11. Y antes de poder ir a este versículo muy conocido, bueno, tiene que ver con... Es como cuando una persona trabaja todo el día de un arduo trabajo, ¿no? Todo el día, y en la noche tiene que venir a descansar, ¿no? Llega un descanso. Pasa también con la vida de una persona, ¿no? Un largo... No trabajo ahora, ¿no? Sino una larga vida que tenemos, ¿no? Algunos 50 años, 60, 80 años, Dios quiere que sea así, llena de actividades, y entonces viene un merecido descanso. Ese descanso la Biblia le llama como la muerte. Pero miren lo que dice San Juan capítulo 11, versículo 11, muy conocido el caso de Marta y María con su hermano Lázaro. Dice el versículo 11, dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Aquí está hablando el Señor Jesús, después que María y Marta le habían llamado que viniera, se tardó unos días más. Cuando volvió, pues volvió, ya estaba muerto, no solo no estaba muerto, ya estaba enterrado. Sus hermanas estaban tristes, y entonces el Señor Jesús le dijo a su discípulo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Versículo 12, dijeron entonces sus discípulos, el Señor si duerme sanará. Versículo 13, Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. El Señor entonces compara la muerte como un sueño. Esto es una maravilla, ¿no? En algún momento todos nosotros nos ha tocado vivir esta experiencia, nos toca vivir, ¿no? Todo un día de trabajo, trabajo arduo, pesado, llega el momento de la tarde-noche que no sabemos en qué momento. Yo no sé si a usted le ha tocado, yo he intentado en algún momento saber en qué momento yo me duermo. Sí logro algún momento decir, más o menos calculo, pero no supimos en qué momento efectivamente se perdió. Es interesante, ¿no? Es correcto. Pero de pronto cuando tú despiertas, pues pasaron casi 7, 8, 9 horas y pareciera que fue bien rápido, ¿no? Instante. Vuelves a la vida de nuevo, como decíamos hace rato, ¿no? Agarramos aire en ese momento y respiramos de nuevo. Es una maravilla. Bueno, el Señor lo compara la muerte como un sueño, ¿no? Es interesante para aquellos que pues en algún momento aceptaron a Cristo Jesús, va a ser la muerte como un sueño. Esto es una maravilla. A diferencia de los que no creen en el Señor Jesús, no han aceptado a Cristo Jesús, pues la muerte pues o van a morir y difícilmente, aunque van a resucitar, pero difícilmente van a morir con esa esperanza como hoy la gente que cree en el Señor Jesús mueren con esa esperanza. Muy bien, pastor. Yo quiero
agregar un poquito más sobre este asunto. Aquí dio la apertura de algo interesante. Si Jesús compara la muerte de hoy en día como un sueño, eso quiere decir que despertará. Desde luego. Muy bien. Ahora, no todos despertarán. Eso es lo que tenemos que entender. O sea, para Jesús dice que si nosotros creemos en Él, no moriremos eternamente. O sea, compara esa muerte que experimentamos hoy como un sueño. Esperar levantarnos cuando Él lo decida, cuando Él venga y nos resucite. Eso es importante. Pero la persona que no acepte a Jesús, que no lo haga parte de su vida, este morirá y ya no se levantará en el día de la resurrección, sino se levantará para una muerte eterna. Qué interesante es esto, hermanos, amigos. Esto me dice que tenemos que preparar nuestra vida, asegurar nuestra vida. O sea, es un seguro de vida el creer en Cristo Jesús. Porque Él se declaró y Él es el único que pudo haber dicho, yo soy la resurrección y la vida. Jesús es la vida eterna. Vale la pena hacerse amigo de Jesús, ¿no? Entonces, está el ejemplo de Lázaro, el mejor amigo de Jesús. Así es. Así que, pues, era el amigo de Jesús. ¿Usted cree que no lo iba a despertar? Era amigo, lo había aceptado como el Mesías, lo había aceptado como el mejor amigo. Y la Escritura declara que cuando Jesús escuchó que Lázaro había muerto, Él lloró. Entonces, quiero decirles, amigos, con esto es que para Dios, aquellos que le aceptan, todo lo que está aconteciendo en este mundo, hoy día, no más menos, hoy día en medio de la pandemia, si has perdido un ser amado, si tienes a un ser que está dañado con el COVID, que tiene una enfermedad incurable, pues si es amigo de Jesús, déjame decirte que también le duele a Jesús. Así como lloró con Lázaro, también sufre y le duele en su corazón ver a sus hijos sufrir en este mundo. Pero lo maravilloso de esto es que Jesús dijo, voy a despertarle. Y entonces conocemos la historia extraordinaria cuando llega ahí a la tumba de Lázaro. La gente, de hecho, ya estaba casi como que asombrada viendo lo que iba a suceder. Dice que el cuerpo de Lázaro ya tenía 4 días, estaba en descomposición. Hasta las personas dijeron, oiga, huele mal ya, o sea, hay un olor fétido ya. No, sí, no, por favor, no se acerquen. Sin embargo, Jesús dice que se paró frente a la tumba de Lázaro y dijo, Lázaro, ven fuera. Jesús no anduvo buscando el cuerpo de Lázaro o la vida de Lázaro allá en otro mundo. ¿Dónde estás? Baja, por favor. No. Simplemente con el poder de su palabra, Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y aquel cuerpo inerte recobró la vida, porque era la vida la que le estaba hablando. Entonces Lázaro se volvió a levantar y tuvo vida nuevamente. Qué maravillosa experiencia. Y eso mismo va a suceder en un futuro cercano. Los muertos en Cristo, dice su palabra, se levantarán para volver a ver la vida y volver a tener vida, pero ahora será una vida eterna. Lo otro es que inevitable todos tenemos que morir, tarde o temprano vamos a morir, ¿no? Y hablar de muerte hoy en día pues nos da pavor. Pero decía algo el pastor Asael, qué bonito que tú y yo, sabiendo que tarde o temprano la muerte nos va a llegar, y hoy más que nunca con esta pandemia descubrimos que la vida es muy frágil. Hoy estamos y mañana no, como hemos estado escuchando en estos días, terribles noticias, tristes noticias, lamentables. Pero dentro de tu dolor, nuestro dolor, lo más importante es que antes de la muerte tú y yo hayamos hecho amigo de Cristo Jesús. Y así como Lázaro era amigo de Jesús, y así como Jesús cuando supo que Lázaro había muerto, Él fue a despertarlo. Posiblemente el Señor no nos va a despertar ahorita, nuestros seres queridos que hoy pues, se fueron a descansar, pero tenemos la esperanza y la confianza que algún día, como dijo el pastor, al sonar de la trompeta, Cristo Jesús también va a despertar a todos aquellos que también tomaron la decisión de caminar con Cristo Jesús. Así que ahora sí está en ti el poder volver a ver a tus seres queridos y poder vernos dependiendo que cuán somos amigos de Cristo Jesús. Gracias, pastor. Esta noticia es maravillosa y extraordinaria para este tiempo, y no para este tiempo, para todos los tiempos. Saber que habrá vida eterna en Cristo Jesús. Oiga, sí vale la pena hacerse amigo de Jesús, vale la pena conocer más de esto. Mira, cualquier problema en esta vida, vamos a decir, tiene solución. Algunos dicen, la muerte es la única que no tiene solución, pero en este caso también la muerte tiene solución, y la solución es Cristo Jesús.
porque Él podrá darnos vida eterna nuevamente. Vale la pena, amigos que nos están viendo, que busquemos a Cristo y hagamos de Él nuestro mejor amigo. Muy bien, surge otra pregunta, Pastor Asael. Algunas personas tienen idea que cuando alguien muere, a lo mejor ese ser humano que murió, esa persona que murió, tiene conciencia, sabe, viene, hace cosas, o será que ya no saben nada. ¿Qué pasa con el asunto de los muertos? ¿Sabrán algo acerca de los vivos? Claro que sí, mire, el sabio Salomón responde, un personaje icónico de la palabra de Dios. Miren, Eclesiastés 9, versos 5 y 6. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Es más, no tienen más recompensa. Su memoria está puesta en el olvido. También muere su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, no hay memoria. La verdad que cuando uno desconoce la palabra de Dios, hay muchas ideas erróneas que uno puede seguirlas sin darse cuenta y que puede llevarnos hasta un error mortal o un error, un fracaso total. Yo recuerdo que antes que conociéramos la palabra de Dios, nosotros hay un día que se llama el Día de Muertos. Ya. El 1 y 2 de octubre. 1 y 2 de octubre. Noviembre, perdón. Noviembre. Ok, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Muy bien, el Día de Muertos. Saben que nosotros teníamos la idea que ese día, hay un día cuando vienen las almas de los niños y abren las puertecitas y todas las almas de los niños vienen. El Día de los Santos Inocentes, ¿no? Vienen los niños. Al siguiente día, abren las puertecitas y vienen las almas de los adultos. Yo recuerdo que en casa se acostumbraba mucho a hacer un famoso altar de muertos y se le ponían panes y se le ponían frutas, se le ponían tamales, se le ponía toda la comida. Además, si le gustaba a nuestro ser querido, le gustaba que la cerveza, la barbacoa, le ponían la barbacoa, le ponían la cerveza o el cigarro, lo que le gustara, ahí estaba todo, ¿no? Y entonces nosotros, inocentemente, ignorantemente, estábamos observando en qué momento bajaban las almas que se creía, ¿no? Y ahí estábamos, ya eran las 11, 12 de la noche y uno observando. Y de pronto entra alguna ráfaga de aire y mueve las flores, mueve los panes. Y uno decía, ahí está comiendo, ¿no? Uno así creía. Así lo interpretaba. Así lo interpretábamos, porque es la tradición, porque así lo maneja la gente. Ahora, qué importante es hacer énfasis en algo. Miren, el principal motivador de esa creencia de que el alma no muere es Satanás mismo. Así es. Satanás mismo fue el que engañó a Adán y a Eva diciéndole que si comía de eso no moriría. Entonces, ¿qué caso tiene si el alma no muere y anda rondando? ¿Para qué viene Cristo Jesús? Pues sí, no tiene caso. Y ahora, el detalle es esto, ¿no? De aquí surge, si uno cree en esa falsa idea, en esa tradición errónea, uno cae todavía en otro grave peligro. Porque hay personas que dicen, nos comunicamos con el abuelito, con la abuelita y nos dice dónde está la herencia y todo esto, ¿no? Y eso es caer en las manos del espiritismo. Y ahorita vamos a explicar un poquito más de esto. Sin embargo, déjenme decirles que la palabra de Dios fue bien clara, bien clara. El pastor lo leyó, dice, los muertos nada saben, nada, su memoria es puesta en el olvido, ellos no aman, ellos no sienten, ellos no ven, ellos nada, y dice, no tienen nada que ver en lo que se hace debajo de este sol. O sea, en esta vida que seguimos viendo, el muerto no tiene absolutamente nada, ni conciencia, ni nos están viendo desde el cielo, ni nos están guiando, ni nos están cuidando, nada de eso. La mente es puesta en el olvido, simplemente el muerto no sabe nada. Lo que dice el pastor contesta una pregunta que hoy en día lo han estado haciendo muchos de ustedes con estos tipos de muertes con el coronavirus, ¿no? Los que mueren del coronavirus, el problema es que no le damos oportunidad de que tengan que darle una despedida como antiguamente se hacía, ¿no? Normalmente. Hoy en día el gobierno municipal te dice no tienes permiso y lo que tienes permiso es que tienes que cremarlo. Tu ser querido. Entonces, ahí ha venido una duda, una preocupación de muchos de ustedes, ¿no? Si es pecado o no es pecado, ¿no?
Hay gente que se ha acercado preguntando, pastor, creo que estamos haciendo mal o veo que mi familiar ha tomado esta decisión, pero aunque no ha sido de la decisión de la familia, ha sido de que han sido obligados, se han sentido con una carga en su pesadumbre. Así es cierto. Y viene lo que usted dice, ¿no? Aquí viene a dar una respuesta de que cuando la persona muere en ese momento automáticamente no sabe nada. No pasa nada. No, lo que suceda de ahí en adelante no importa en lo absoluto. Pero ahora, lo importante es que para Jesús no hay ningún problema como haya muerto, haya sido cremado, haya sido comido por los tiburones, lo que haya sucedido. Dios no necesita elemento alguno. Simplemente con el poder de su palabra, ese polvo de ceniza, que vamos a decir así, simplemente, ni a lo mejor ni ese elemento va a necesitar. Simplemente con el poder de su palabra va a traer a la existencia, a la vida, a nuestros seres queridos. Así es. Porque Él es el Dios poderoso. Él es el único que llegó a decir, yo soy el que tengo las llaves de la vida y las llaves del sepulcro. Nadie más las tiene. Y si con el poder de su palabra trajo a la existencia este mundo y toda la vida existente, ¿cuánto más a un ser querido? Para Dios no hay nada imposible. Muy bien, gracias. Estamos aclarando muchas dudas y ahora vamos con otro asunto. Ya vimos que los muertos no saben nada y vamos a dejarlo para el siguiente espacio. Vamos a hacer un intermedio y regresamos ahorita porque esto está muy interesante el estudio. Este es mi colegio. Aquí voy creciendo con mis amigos. Algunos de ellos son muy chiquitos como yo. Otros son muy grandes. Pero todos aquí somos una gran familia. ¡La familia Colegio Home! Venir al colegio todos los días es estar dispuesta a nuevos retos. A descubrir cómo se puede ir más allá. En conocimientos, en servicio y compromiso con los demás. Estar dispuesta a esforzarme, sabiendo que el horizonte es mucho más grande. Que siempre hay algo más. Aquí, la fe nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos y nos prepara para servir a los demás. En mi colegio, leer la Biblia es muy importante. Y nos regala 7 valores. Fe, respeto, servicio, excelencia, temperancia, integridad y amor. La música y el arte van llenando de belleza nuestra vida y nos enseñan a ver el mundo con otros ojos. La disciplina también forma parte de nuestra vida. Es el resultado de la educación que recibimos en casa. Y la demostramos en mi colegio. Ella nos ayuda a formarnos integralmente. Asumir la vida con responsabilidad y alegría. A ser líderes constructivos y a trabajar en equipo. El Colegio Home enriquece nuestras vidas y aporta a cada uno un grano de arena para alcanzar la victoria. Esto es solo un poco lo que vivimos aquí. En nuestro Colegio Home te esperamos.
Nuevamente estamos de regreso en este tema tan interesante y surge una pregunta, porque esto es muy dado, muy común entre la sociedad, entre los vecinos, entre los amigos, de consultar a los muertos. Hay esa inquietud de saber el futuro, de saber cómo está el más allá, o simplemente a veces, como dijo el pastor hace un momento, muere alguien y no le dimos la sepultura como debimos hacer, entonces andamos con esa inquietud, ¿y será que está descansando? ¿Y será que esto? Entonces nos han dado una idea vaga o una idea equivocada de que a lo mejor ese ser querido ande por ahí sufriendo todavía y tenemos que consultar con él. Tenemos que ir a preguntar qué está pasando. La pregunta es, Pastor Asael, ¿debemos consultar con los muertos? Bueno, ¿podemos consultar con los muertos y debemos consultarlos? Bueno, vamos a preguntarle a la palabra de Dios. Si muy bien, su palabra tiene poder, pues también tiene el poder. Perfecto. Para enseñarnos, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a estudiar Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio 18, versos 10 al 11. Dice así: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Son abominación a Jehová, es decir, es repudiado por Dios. No es agradable ante los ojos de Dios quien busque esto, porque estamos entrando en terreno enemigo, en un terreno donde la palabra de Dios nos dice, no vayas hasta aquí, no hay que hacer esto. Y entendemos obviamente que pues estamos viviendo una situación difícil, pero que debemos, en vez de consultar a otros personajes que Dios ha dicho no, ¿por qué no consultamos la palabra de Dios? Así es. Que me puede dar paz, me puede dar consuelo y palabras de esperanza aún en medio de esta situación difícil que estoy viviendo. Muy bien. Pastor, entonces tiene que ser un no. Grábenselo bien, por favor, lo que estamos diciendo. La palabra de Dios dice, no consultes a los muertos. No. Pero ¿por qué no debemos consultar a los muertos? Ya vimos que el muerto nada sabe, que no tiene más memoria, no podemos comunicarnos con ellos. Sin embargo, hay personas que dicen, yo fui a un lugar donde me sentaron así en un grupo de personas, se vestían de blancos y y hay un líder ahí y empezó a invocar el nombre de mi abuelita y la abuelita respondió y yo le escuché a la abuelita. Pregunto, ¿será que realmente serán los seres queridos? Si ya vimos con la palabra de Dios que no debemos consultar a los muertos, Dios dice no consultes a los muertos porque esto es abominable, una aberración, algo horrible delante de Dios. Entonces, ¿quién será ese ser? Fíjense, pastor y queridos hermanos, este es un buen comentario de este momento y oportuno. Mucha gente en su afán de querer poder platicar con el muerto, que a lo mejor no se logró despedir y todo. Me ha tocado ver casos de muchos hermanos que han caído en esta tentación y han ido para allá. El problema ha sido que últimamente hemos descubierto que en muchas iglesias, en muchos hogares, ha habido problemas porque se ha hecho esta práctica muy común a escondidas, ¿no? Así es. Siendo aparentemente todavía de la iglesia el hermano o la hermana. Pero ha traído otro problema en la iglesia, un problema en la familia. Ha habido gente que se ha posesionado del enemigo. Lo otro es, efectivamente, decían ustedes, decir un no a entender de que no podemos consultar este tipo de cosas, ¿no? Efectivamente no lo consultamos, pero hoy en día, todos los materiales, todas las cosas que hoy tenemos de libros, ¿no? De música, de temas tiene que ver con ocultismo. Así es. Entonces, sí, efectivamente, películas, ¿no? Juegos, hasta los juegos, exactamente, todo tipo de tiene que ver con ejercicio, eso. tipo de masajes. Así es. Entonces, sí, efectivamente decimos, no, yo no voy con un brujo, con un curandero, pero posiblemente en tu casa, en mi casa, yo tengo ciertas prácticas, ciertos libros, cierto tipo de actividades que es de la nueva era y que detrás de la nueva era está el ocultismo, que está el diablo al final de cuentas, ¿no? Este es un peligro que hoy en día en muchos hogares
sin darnos cuenta, permitimos que nuestros hijos, que nuestras hijas, que nuestra familia esté lleno de esta práctica lamentable. Muy bien, pastor. Gracias por ese comentario tan interesante. ¿Por qué Dios nos pide que no consultemos a los muertos, ni a los adivinos, ni magos, ni astrólogos, ni hechiceros? Porque, como dijo el pastor, caemos en la trampa del enemigo, caemos en las garras del enemigo. Y miren lo que dice la palabra de Dios en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 14. ¿Por qué el Señor dice no lo hagas? Porque Él sabe que hay un peligro latente, un peligro que nos va a llevar a la muerte eterna si es necesario. Miren cuál es el peligro. Dice la segunda carta a los Corintios 11, 14, dice, y no es de sorprenderse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es de extrañarse si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será la destrucción. Entonces esto me dice que realmente no es con nuestros seres queridos, con nuestros muertos familiares que murieron que nos comunicamos. No, Satanás se disfraza y puede hablar la voz del abuelito, de la abuelita, y puede hacer apariciones y puede hacer cosas extraordinarias, pero realmente caemos en su trampa. Caemos en la trampa del enemigo. Dice que Satanás es capaz de disfrazarse hasta como ángel de luz. Y de hecho, en la Biblia, bueno, el Espíritu de Profecía habla que el último gran engaño que va a hacer el enemigo va a aparentar hacer de preparar toda una segunda venida, y mucha gente se va a querer ir con esa finta, ¿no? Con ese engaño. Ese engaño. Lamentablemente tiene que ver con mi preparación, que aquí encontramos de nuevo, tenemos una iglesia, tenemos miembros que realmente no conocen, no están preparados, y vamos a ser muy fácil engañados por el enemigo. Así es, amigos, con todo nuestro corazón les decimos, por favor, no caigamos en las trampas de este mundo o en la trampa del enemigo, porque vamos a morir eternamente si cometemos esos errores. Sin embargo, como lo han mencionado los pastores invitados, hay que hacer a Jesús nuestro amigo. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que tengo las llaves de la vida y las llaves del sepulcro. Cristo Jesús lo tiene todo. Vayamos a Él, hagamos de Él el centro de nuestra vida y vamos a tener vida eterna en Cristo Jesús. Una esperanza gloriosa. Ahora esa esperanza queremos certificarla. ¿Qué dice? ¿Qué esperanza hay para aquellos que creen en Cristo Jesús, que lo han aceptado como su Salvador? ¿Qué esperanza gloriosa les espera? Yo creo que es la parte más bonita de este versículo que vamos a leer, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. De ahí en adelante es un versículo de una promesa que tiene que ver con la esperanza de aquellos que mueren en Cristo Jesús. Hoy en día hemos visto mucha gente, hemos escuchado mucha gente morir, ni ha habido oportunidad de despedirnos. En estos días atrás escuchamos aquí en Sinaloa de personas queridas que han tenido que partir. Y he visto la gente, por lo menos a través del Facebook, ver cómo pues llora, sufren los hermanos. Pero este dolor, este sufrimiento, esta lágrima, tiene algo muy interesante, ¿no? A diferencia de los que mueren sin haber conocido a Cristo Jesús. Y vean lo que dice el apóstol Pablo, es tan claro, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Miren qué interesante, entonces compara, ¿no? Hoy en día mucha gente está muriendo sin esperanza, pero también hay otros que el Señor los ha llamado al descanso, a dormir. Hablamos ahorita de la muerte como un sueño. Versículo 14 dice, si creemos, muy importante creer que Jesús es mi amigo, que Jesús puede comandar mi vida. Dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dios es el que da vida, y el Dios es el que nos manda a descansar, a dormir. Dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Y versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16 dice, y el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que, ¿cuál es la esperanza? Hoy en día tiene que ver con la resurrección. Esto es un tema maravilloso, y esto debería ser algo de que nos debería de animar a seguir luchando a pesar de la situación que tú y yo estamos viviendo. Esa es la esperanza gloriosa que todo mundo debe conocer, todo mundo debe de saber.
Cristo volverá muy pronto en gloria y majestad. Por eso dice su palabra, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué glorioso será ese día cuando suene la trompeta en el día del Señor. Esa trompeta así como que de despertar, esa trompeta como de victoria. Dice, se despertarán los muertos en Cristo. Amigos que nos están escuchando, que nos están viendo a través de los medios, por favor, acércate a Cristo Jesús. Él es la garantía de tu vida eterna. Y aquel día glorioso vamos a escuchar la voz, no importa aunque tengamos que morir. Vamos a escuchar la voz de Jesús que nos hable y de nuestras tumbas nos levantaremos venciendo a la muerte. De hecho, dice su palabra que vamos a levantarnos con un cuerpo incorruptible. Ya no enfermedad, ya no vejez, ya no dolencia, sino un cuerpo inmortal y completamente regenerado a la semejanza de Dios. Qué glorioso será ese día, la verdad es un día extraordinario y que nuestros seres queridos también tengan esa misma esperanza de la resurrección cuando Cristo vuelva en gloria y majestad. Muy bien, pastores, estamos llegando al final y queremos que nos dejen el final en resumen. Muy bien, recordar un pasaje importante de que Dios, por su poder tiene, su palabra tiene poder para crear todas las cosas nuevas. Y Dios ha prometido que cuando Él venga, fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versos 51. Os digo un misterio, dice el apóstol Pablo, hablando a todos aquellos que han perdido un ser amado. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y Él vuelve a decir, ¿cuándo va a ser ese momento? En un abrir y cerrar de ojos. Porque cuando usted duerme, ¿qué pasa? No se da cuenta de cuánto pasó, cuánto tiempo transcurrió. Simplemente se despertó y parece que fue en un instante. Pues dice el apóstol Pablo, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y vuelve a decir, porque se tocará trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados, no con el mismo cuerpo. Dice, incorruptibles, y nosotros seremos transformados para vivir una vida no de 50 años, no de 30, no de 10, no de 70, sino por la eternidad y una eternidad con Cristo Jesús. Amén. Gracias, pastor, por esa maravillosa esperanza. Pastor José Luis. Sí, quiero leer un versículo que me llama la atención, Romanos 2:7. Romanos 2:7 habla de la vida eterna, pero habla también de lo que ahorita decías, ¿no? De la inmortalidad que vamos a recibir de parte del Señor Jesús. Hoy en día, pues sí, nos arrugamos de las enfermedades, los achaques, pero cuando venga este momento que el Señor solo nos lo va a dar la inmortalidad, pues realmente vamos a vivir por siempre, ¿no? El tiempo no va a existir, realmente las enfermedades no van a existir y vamos a estar por toda la eternidad con Cristo Jesús. Nuestro pastor ya no va a ser el pastor García, el pastor Asael, el pastor Mayoral, el pastor va a ser Cristo Jesús. Amén. Así que esto nos debería de motivar. Efectivamente, ante la muerte, ante este tema, descubrimos que la vida es muy frágil, es muy corta. Así como es corta, deberíamos entonces asegurar nuestra relación, nuestra vida, nuestra entrega con Cristo Jesús y buscar que ese momento venga cuando el Señor nos dé la inmortalidad y vivir por la eternidad con Cristo Jesús. Pues gracias, estamos llegando al final de nuestro programa, pero queremos decirte, amigo, ahí donde estás, familia que nos están viendo, hagamos de Cristo nuestro mejor amigo. Amén. Él también murió en la cruz del Calvario, pero su tumba está vacía. Él se levantó venciendo a la muerte y por eso llegó a decir, yo soy el que tengo las llaves de la vida y las llaves del sepulcro. En Cristo Jesús muy pronto nos levantaremos para tener vida eterna y vivir con Él por la eternidad. Que Dios nos guarde y nos bendiga y vamos a tener una oración final, vamos a orar también por ustedes y quédense hasta el final porque también habrá una alabanza, un canto muy hermoso para alabar el nombre de nuestro Dios. Pastor García quiere terminar con una oración. Vamos a orar. Señor, en esta tarde, gracias Señor por este excelente tema. Gracias porque para muchos pues ha quedado clarificado algunas preguntas, algunas inquietudes. Porque venimos de hogares posiblemente donde en algún momento nos enseñaron otra forma de creer en la muerte. Pero Señor, gracias porque a pesar de que hoy en día mucha gente está muriendo y va a morir y en algún momento vamos a morir,
Lo único que sabemos, Señor, es que hoy en día tenemos todavía la oportunidad de poder ponernos a cuenta contigo, poner nuestra vida delante de ti. Y aunque viniera la muerte, nos encontrara la muerte, sabemos que podemos irnos tranquilos, seguros, confiados de que vamos a dormir y que al sonar de las trompetas hemos de resucitar para honra y gloria a tu nombre, que tú nos vas a dar esa inmortalidad y vamos a tener la oportunidad de ir contigo a esos lugares que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Amén. Señor, posiblemente en esta tarde haya personas que todavía no se han decidido de ponerte en primer lugar, de entregar su vida a ti, Señor. Posiblemente hay personas que lo han hecho, pero han vivido una vida desorganizada, que ellos tienen que hacer arreglo contigo. Permite, Señor, que en estos tiempos difíciles podamos entonces hacer arreglos contigo, Señor. Y si la muerte llegara a nuestro camino, pudiéramos enfrentar con toda la tranquilidad de que hemos de ir a dormir y vamos a esperar hasta que suene la trompeta y entonces poder resucitar con Cristo Jesús. Amén. Señor, acompáñanos, bendice a cada familia que se ha conectado. Todo esto lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. 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 Queremos pedirte que compartas este link con familiares, con amigos, para que también sigan conociendo de estas verdades maravillosas, conociendo de Jesús. Y nos vemos el próximo sábado a las 4:30. Que Dios los bendiga muchísimo y pasen una linda tarde. Hasta la próxima. Cuán difícil es a veces caminar en los momentos en que todo sale mal, pero yo sé que estás aquí y que tú no me olvidarás, pues con mi fe veo tu amor y tu bondad. Cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida, pero te puedo contemplar como a veces en soledad. Me consuela saber que has estado en mi lugar. Que no merezco tu amor, tú me lo das y no me pides nada a cambio en su lugar. ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar. No hay callejón tan oscuro donde no pueda ver tu luz, donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. Oh, cuán difícil es a veces